Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, aprendices de electricidad de motos. Les habla el instructor Antonio de Gómez Vargas y les estoy dando la bienvenida a un nuevo video tutorial. En el día de hoy, a mirar un tema que es muy importante. Recuerden que estamos en electricidad de motos. La electricidad, pues obviamente el estudio de la electricidad abarca todo, carros, abarca las casas, en fin, los principios de la electricidad son los mismos, por eso tenemos que hacer esta introducción de lo que es la electricidad, cómo se comporta, en fin, vamos a ver cuál es el video que vamos a ver en este momento, ¿vale? Bien, entonces aquí vemos que decimos que lo que vamos a mirar hoy es cómo se genera la corriente. Ahí ven, nos preguntamos en la moto, bueno, sí, da el pito, da la farola, en fin, el encendido, la chispa de la bujía, todas cosas que son de electricidad, pero nos preguntamos cómo se genera la corriente. Entonces, para que eso lo sepamos, pues vamos a mirar este video, este demo. ¿Listos? Entonces vamos atentos, no se olviden que ustedes pueden ir pausando, pueden devolver. Realmente una herramienta muy buena en formación virtual ahora que estamos con esta temporada de la pandemia. Entonces sigamos, muchachos. Anteriormente hemos visto que la materia estaba compuesta por átomos y los átomos estaban compuestos por electrones, son partículas muy pequeñas que no se ven ni, mejor dicho, ustedes ya podrán estudiar por allí y se darán cuenta el tamaño de lo que son los átomos y más aún los más pequeños que son los electrones. Dijimos que toda la materia estaba compuesta por átomos y todos los átomos por electrones y dijimos que los electrones tenían una carga eléctrica, pero que esa carga eléctrica se podía variar dependiendo de los estados, sea el calor o sea porque se les da imán, en fin. Los estudiosos antiguos, que son gente que pues se ha dado la tarea hace muchos años, más de 100, ciento y pico años, a estudiar los fenómenos y las cosas que hoy en día las damos como por hecho, ¿no? El televisor, el teléfono, todo hoy en día, pues la gente no cree que eso tuvo un proceso, pero sí lo tuvo. Descubrir la corriente eléctrica o cómo se genera la corriente eléctrica también es un proceso complicado, digámoslo así, y hubo gente que estudió. Bueno, pues entonces ya sabemos. Miremos este dibujo. En este dibujo tengo aquí un rollo de alambre de cobre. ¿Sí? Entonces él arrancaba en algún punto, lo enrollaron muchas veces, muchas vueltas y lo sacaron por aquí. Resulta que las personas que estudiaron estos fenómenos de electricidad se dieron cuenta que si por el medio de este tubo de cobre pasamos un imán y teníamos obviamente que el cobre es un elemento buen conductor, entonces cuando nosotros hacemos el movimiento así, para allá, para acá, para allá y para acá, ellos se dieron cuenta que por estas puntas salía corriente. Claro, ya sabemos, los electrones se enloquecieron y entonces ellos empiezan a buscar salida. Llegan aquí, no pasa nada, llegan acá, no pasa nada, y entonces aquí se queda la corriente. Este es el tipo de corriente que se llama corriente alterna. ¿Por qué alterna? Porque aquí tenemos el polo sur y el polo norte del imán. Recuerden que los imanes tienen un polo que se atrae y otro polo que se repele o se rechaza. Y eso es lo que ocurre con esta bobina, porque esto ya se llama una bobina. Entonces, el imán subiendo y bajando o moviéndose hacia allá o hacia acá, entonces hace que los electrones echen para un lado, para el otro, por un lado y para el otro, y por eso esta corriente se llama corriente alterna. Si yo aumentara la velocidad, entonces aumentaría el potencial de la corriente, ¿cierto, muchachos? Entonces, esa es como la idea de esto. Miren, yo los voy a mover, ¿cierto? Izquierda, derecha, ese imán. Yo lo voy a mover izquierda, derecha. ¿Y qué será lo que va a pasar? Mire, va a pasar que empieza a soltar la corriente por aquí. Entonces no nos olvidemos, al hacer movimiento, empieza a haber corriente. Cuando yo acabe el movimiento, cuando deje de moverse el sistema, ya ahí no pasa nada, aquí ya no hay nada de corriente. Entonces, para que se produzca la corriente tiene que haber un buen conductor, para que hayan electrones que se puedan mover y tiene que haber un campo magnético, un imán excitando o enloqueciendo los electrones, digámoslo así, ¿vale? Este es un curso básico. Entonces volvamos a lo mismo, movemos el imán arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, como izquierda, y entonces él empieza a producir corriente por estos dos cables y esa es la corriente alterna, esa es la corriente eléctrica, corriente alterna. Entonces, ese fenómeno lo vamos a encontrar en las motos. ¿Qué encontramos en las motos? Entonces volvemos al enrollado de cobre, ¿cierto? Ahora ya le damos un nombre, esto se llama una bobina.
Entonces las bobinas en las motos son las que se encargan de generarnos corriente alterna. ¿Listo? Y este aparato redondo se llama el magneto. La palabra magneto viene de magnetia, magnetismo, o lo mismo que sabemos nosotros popularmente decimos. Entonces aquí en las paredes de este magneto o de este volante hay unos imanes que tienen polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. De manera que cuando yo le doy patada o enciendo a mi moto, este volante empieza a hacer enloquecer los electrones y es así como la corriente empieza a salir por aquí, por los dos cables, porque tienen que haber dos. Entonces ellos van a variar, negativo hay veces, positivo hay veces, negativo hay veces, positivo hay veces y por eso se llama la corriente alterna, ya lo dijimos. Entonces esto es lo que ocurre en una moto. ¿Listos muchachos? Vamos a ver ahora. Esta presentación es una bobina común y corriente. Cualquier persona que quiera ensayar en su moto puede sacar este cable de aquí, este cable de aquí y va a tener corriente alterna. Pero los fabricantes, este cable no lo ponen aquí. Estos fabricantes, miren dónde lo ponen. ¿Ven dónde lo colocaron? Aquí, en el negativo, en el chasis de la moto. Pero es lo mismo. Entonces los electrones vienen, saltan, pasan, suben, pasan, pero la corriente está fluyendo acá. Entonces es la misma presentación, el mismo trabajo es aquí que aquí. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente cuadro, a ver qué es que ocurre. Sigamos viendo este video. Si no entienden, ustedes pausan, ustedes miran, ustedes analizan. Esta flecha indica movimiento. Esta es la bobina. Este es el con su cableado. Este es el cable de salida. Y estos son los signos, ¿no? De negativo, positivo, negativo, positivo. O en imanes que están en norte, sur. Y se refieren a la corriente alterna. Miremoslo aquí. Ahora yo ya coloqué aquí un volante normal. Está girando el volante alrededor de la bobina. Y la bobina entonces envía electrones, entran por aquí, vienen por aquí por el filamento, vuelven y salen, vuelven y circulan y lo hacen de vuelta, de ida, de vuelta. No importa que es positivo, negativo, positivo, negativo. Aquí es donde un poquito harto entender lo que es la corriente alterna, el positivo y negativo. Pero bueno, nosotros en un curso como este que es básico, simplemente digamos que la corriente entra, fluye, pasa y se la pasa girando alrededor de esta bobina o se devuelve porque los polos son positivo y negativo. Acuérdense que hay imanes positivo y negativo. Para que ustedes entiendan lo que es el positivo y el negativo de los imanes, pues recuerden que hay unos imanes que se atraen y hay otros que se rechazan. ¿Por qué? Porque tienen polos distintos. Entonces lo mismo aquí, polos distintos cuando generan, entonces generan un campo negativo o hay veces positivo, en fin, de manera que por este cable están corriendo los electrones, hay veces en forma positiva o en negativa, pero no hay ningún problema. Entonces volvamos a lo mismo. ¿Listo? Una presentación de la bobina en una moto. Y en una moto puede haber este tipo de presentación. Esto es lo que le llaman, en electricidad de moto le llaman una bobina flotante. A esto es lo que le llaman bobina flotante. No sé dónde apareció el término, pero bueno, es porque tiene un cable aquí y el otro aquí. Estos dos los toman. En realidad no le han puesto este cable al chasis, pero volvámoslo a ver. Y esa es la otra posibilidad. Entonces, muchachos, si ustedes quieren, repiten el video, repiten las tomas y van estudiando y van analizando. Esa es como que la idea para este trabajo. Yo les agradezco mucho y nos vemos en otra sesión o en otra clase. Que estén muy bien.